Qué alegría ver tanta gente, tanto entusiasmo. Estas noches de museos siempre nos ponen nerviosos porque no sabemos si va a venir la gente, si no va a venir la gente, es un albur. El domingo, que es un día que generalmente viene gente, tuvimos un concierto extraordinario y llegaron 21 personas. Fue un poco deprimente. Entonces, bueno, hoy estoy feliz por ver este entusiasmo. Bienvenidos a la Sinagoga Histórica. Estamos en un lugar muy simbólico, muy importante para la historia de los judíos en México, sobre todo de los judíos ashkenazí, que son los que llegaron de Rusia, de Polonia, de Lituania, de Hungría, cuyo idioma, cuya lengua era el yiddish, que es una lengua que se escribe con caracteres hebreos, pero que es diferente al hebreo, y que lo hablaban y con él hacían teatro, poesía, su vida cotidiana, todo estaba impregnado de esta lengua que se usó en este espacio. Entonces, bueno, se inauguró en 1941 y por 25 años fue el centro de la vida comunitaria de esta comunidad, que llegó en los años 20 del siglo pasado, huyendo de las persecuciones, del antisemitismo, de la pobreza, y en México encontraron libertad y oportunidades. Hoy celebramos los 10 años de la Noche de Museos y en enero vamos a estar celebrando los 10 años de que abrimos esta sinagoga como un espacio cultural abierto a todo el público. Y bueno, ya no hay Noche de Museos en diciembre, por eso es que esta es la última, y nos da muchísimo gusto celebrarlo con un concierto tan sabroso, con este grupo que en unos minutitos voy a presentar. Antes de ello, quisiera nada más anunciarles que es música celta por músicos mexicanos apasionados por esta cultura y por esta música. Realmente para presentar algo en este espacio siempre pretendemos que tenga algo de contenido judaico, porque eso es lo que la gente viene a buscar a este lugar. Y entonces el grupo decidió integrar varias canciones sefaradís en su repertorio de hoy. Esto es algo especial, esto es algo único, que es un repertorio sefaradí. Sefarad es España. Desde la Biblia está este término, y son los expulsados de España que llegaron a muchos países y que se llevaron su lengua. Fue lo único que se pudieron llevar, que es el judeo español o ladino. Es una lengua hermosa, dulce, que podemos entender algunas cosas, pero no todo, porque es este español arcaico que se salpicó con palabras de los países a los que fueron llegando los expulsados. Entonces, ustedes lo van a disfrutar hoy. La última noche de museos hubo una caminata por muchos museos y cuando llegaron aquí, este grupo que iba cantando por las calles, tocando más bien, tocaron una canción en ladino y fue una gran sorpresa para los que estábamos aquí. Y de ahí surgió esta invitación y creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse la noche y espero que lo disfruten. Vamos a recibir a Lowell con un fuertísimo aplauso, por favor.
presencia. Primero que nada, gracias a la Sinagoga Histórica y a todos los que se encargaron de que estuviéramos el día de hoy aquí. Nosotros somos Lowen, somos música celta y hoy también traemos un poco de música sefardí para todos ustedes, como bien dijo. Y pues bueno, la primera pieza que escucharon en realidad eran tres. Era un jig, un reel, digo un jig y un reel que se llama Sailor's Hornpipe, que pues bueno, se utiliza como leitmotiv para los marineros. Y la siguiente pieza, que lleva por título Osondoar, también es un compendio de danzas de diferentes regiones celtas. Y pues bueno, esperemos que se les agrade.
música sefardí, por supuesto, está bastante contagiada por el ritmo y el folclore de la música española y por supuesto también del Oriente Medio. Y la música irlandesa, tanto vocal como instrumental, pues la dificultad y el ritmo no cambian. Ahorita van a ver por qué. Iniciamos con un Street Jig, que es una pieza en modo ternario. 1, 2, 3, 2, pero también canciones más rápidas y cantadas. Entonces, bueno, van a escuchar la siguiente canción que se llama El Camino Rocoso a Dublín. Claro. Aquí necesitamos que nos ayuden con un grito un poco firme y corto. No un poco, firme. Bueno, bastante firme. El estribillo de la canción dice 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí decimos hunt, que significa cazador. Pero bueno, ahí ustedes dicen ha y ya. Con eso van a ver. Entonces vamos a practicar. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ha! ¿Otra vez? ¿Sí? A ver, solo las mujeres, precisamente no, las mujeres nos van a tener que gritar más dignamente. Sí. Va, a ver, solo las mujeres. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ha! Sí, muy bien. A ver, los hombres. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ha! No, ahora todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Venga. Ok, entonces cada vez que escuchen eso, nos ayuden con su grito, ¿ok? ¿Listos? In the merry month of June, from the home beside the left of your saloon, near the broken at the salute of Father Dear. Yes, we died in mother, drank a pint of beer, we prayed for Jesus, wanted it up to make the crowd. Big brothers, got the sun, I got the Irish face, and there was a crowd of terrible, riding on the boat, riding on the dolls, on the right we go, going back to Trader Pike. Ha! Turning down the right we go, all the way to Dublin, back below the ride. Started by the light, we see it's right to be we look at us again. Take the time to see me, that's a nice girl. When it's good to see the last is night. Happy on the white, happy girl is there to save your heart. I'm not even nasty by the side. When it's sad, we're going to life, we'll see me die on the road we roll. Nothing what to take your time. Ha! Turn it on the road we roll. All the way to nothing but below the ride. You know the next time. People need to see the time I do see when they are done. The quality of the labor so but that is something close to life. When I look behind the bottom, put up back upon the sea. I want to cry upon the road, send me down the road. That's the one to go along the road. You only wipe the tape of time. Turn it on the road, all the way to the only one below the ride. From there I got away.
Yo sé que estamos en un lugar religioso, pero se vale bailar. Pueden bailar si quieren para hacer las vueltas por el lugar. Esta música es para bailar, ¿sí? Y pues bueno, estamos también en un lugar histórico donde seguramente la danza también tenía lugar, así que muy interesante. Bueno, la siguiente pieza se llama Butterfly, es un jig con un reel que se deja precisamente el vuelo de pozos de una mariposa. La siguiente canción es una canción sefardí que lleva por título Yo me enamoré de nadie. En sí, la canción habla de el amor. El amor en una forma tan pura, porque no solo te enamoras de la persona, sino de todo lo que le rodea, inclusive del aire que le rodea.
Irlanda también tiene sus propias baladas de amor. Y esta, pues bueno, curiosamente no es de amor, pero sí recuerda un momento histórico de Irlanda, de Escocia, perdón, de Escocia. El príncipe Carlos Estuardo fue derrotado en la batalla de Culloden. Y esta canción recuerda esa triste derrota en la que él tuvo que huir a una isla para pues, protegerse de los ingleses. Y pues bueno, esta canción sirve para recordar ese momento histórico, triste, pero que a fin de cuentas la belleza de la música se encarga de exaltar. Sing me a song of a love that is gone, sacred that land behind. Mary of soul, she said on a day over the sea to sky.
perdón, no, el rey. El rey tiene dos hijas. La una lavaba y la otra cosía, labraba, perdón, y cosía. Y entonces la que estaba labrando le dio sueño, se quedó dormida. Entonces la mamá la vio y la iba a regañar, le iba a dar una señora tunda. Pero la hija le dice, no, por favor, no me pegues. Lo que pasa es que soñé algo maravilloso. Entonces la hija le cuenta que se paró en la puerta y vio la luna entera. Se paró en la ventana y vio la estrella del norte. Me paré en el pozo y vi un pilar de oro con 3 pájaros picando el oro. Entonces la mamá le interpreta el sueño y le dice, la luna llena, la luna entera, es tu suegra. La estrella del norte es tu cuñada. Los 3 pájaros son tus cuñaditos, tus cuñados, y el pilar de oro es el hijo del rey, tu novio, su futuro esposo. Para ustedes, el rey de Francia. Precious
La siguiente pieza lleva por título Dark Spread, Aliento de Dragón, y es de un compositor contemporáneo que se llama David Arkenstone. Es, por supuesto, allá de esos lares. Fue compuesto originalmente para gaita irlandesa, pero bueno, tenemos nuestro propio arreglo para esta dotación instrumental. La siguiente canción es una canción sefardí que lleva por título Hija Mía. Es bastante conocida dentro del género sefardí y habla de una
madre preocupada por su hija, ya que su hija quiere pues, ir al mundo y viajar, abordar un barco y a ver a dónde llega, conocer aventuras, el amor. Pero, pues bueno, la madre le dice, no, el mar es peligroso, el mundo es peligroso, no te vayas, hija, porque pues, te puede pasar cualquier cosa. Y ella no, que me lleve y que me traiga el mar, porque yo estoy segura que la voy a pasar increíble. Entonces, bueno, de eso habla esta canción. Ok. Bueno, antes de terminar nuestra participación esta noche con todos ustedes, quiero agradecer primero a la licenciada que nos trajo, a la licenciada Mónica y Miquel, gracias por traernos, por invitarnos. Quiero también agradecer a la consejera de la Embajada de Serbia por su presencia y también a todos ustedes, todo el público que está aquí presente por habernos acompañado
Sin ustedes esto no sería posible porque pues, el trabajo de un músico sin un público no existe. Así que por supuesto, quiero presentar a los integrantes del grupo. Voy a empezar desde mi lado izquierdo, Carlos en el fagot. Crazy Maldonado, el aplauso. Brandon Carmona cantando y el popo. Por mi lado izquierdo tenemos a Tania en el violín. Perdón, en mi lado derecho. Dani en el otro violín. Julián en el otro violín. Servidor, el director musical, guitarrista, violista, bajista, Todo, hace todo. mamá luchona, Omar Jiménez. Les agradecemos muchísimo, estamos muy felices de estar aquí. Fue un lugar al que estábamos ansiosos por visitar con nuestra música. Tocar música separada, por supuesto, es una experiencia fabulosa y esperemos que se repita, ¿verdad? Y pues bueno, para terminar, unos gigs, una música muy alegre para ustedes. Gracias a todos, para que bailen.